La Colmena, trabajamos juntos para bendecir. Hola familia, ¿cómo están? Dios los bendiga, los saludo. Estamos aquí con mi esposa Catalina, con Ellen Gómez, con John Mauricio y quien les habla Jackson. Estamos reunidos hoy porque Dios ha colocado un sentir en nuestro corazón de buscar, escudriñar la verdad del Señor a través de su revelación y poder tratar temas que a veces son temas controversiales, que son temas difíciles de digerir, que son temas que realmente un pastor un domingo o un día de reunión no tiene acceso a eso de una manera tan profunda. Así que pues nada, empecemos. Este es nuestro primer podcast y voy a leerles, para entrar ya en el tema, voy a leerles el enunciado o el planteamiento que tenemos en esta mesa hoy para que juntos podamos descubrir lo que Dios nos quiera decir. Así que gracias por estar conectados, gracias por estar allí pendientes. Y dice así, escuchen todos, dice: ¿alguna vez has sentido que haces muchas cosas para Dios, pero en el fondo estás evitando un encuentro verdadero con Él? ¿Qué piensan ustedes? Totalmente. ¿Totalmente? Es lo que pasa siempre. En pocas palabras es como siempre. que estamos usando a Dios para nuestro beneficio, ¿cierto? Como usando a Dios. No, Sí. y es el común denominador de todas las personas que asisten a una iglesia. Y aún de las que tampoco han asistido a una iglesia. Siempre Sí. estamos evitando las Las confrontaciones. confrontaciones, sí. Exacto. Como quizás se viene a la mente, como por ejemplo un esposo que tiene una dificultad con su esposa, pero prefiere quedarse hasta tarde trabajando Para no para llegar a llegar y la decir, no, estoy casa. cansado, voy a dormir, y al otro día me voy, Dios los bendiga, o ni siquiera, si no es cristiano, pues exacto. chao, besitos, que les vaya bien en el día, buena energía, y se va. Y se Algo van. así, ¿no? Exacto. Sí. Y evitamos el conflicto, evitamos el hablar de esos temas difíciles y lo que hacemos es poner por enfrente un montón de actividades, un montón de máscaras para no tratar esos temas que son difíciles y que nos cuestan. Sí, todo lo que es difícil genera como una huida, ¿sí? Entonces, pues nada. Sí, imagínense, por ejemplo, cuando Dios tiene un plan con alguna persona y la persona tiene una herida como de rechazo, ¿cierto? Y constante, y no quiere como exponerse a eso, y es cristiano, ¿cierto? Entonces se refugia en las actividades de la iglesia, en ir todos los domingos al servicio, y se hace parte, digamos, de la alabanza, pues si no perderse ningún ensayo, lo que diga el líder, está haciendo el líder, o sea, está constantemente ocupado haciendo una cosa, otra cosa en la iglesia, porque le da miedo en el fondo tener una pausa y encontrarse con él o con él, consigo mismo, y descubrirse que realmente hay cosas ahí que no han sido sanadas, sino que es como el muerto de Moisés. Esa es la historia de Moisés, ¿no? Cuando dice que mató a un egipcio y se fue corriendo Y lo tapó con arena. arenita Tapó. y lo dejó ahí. ¿Qué piensan de eso? No, pues que la misma vida, que sería como el aire que pasa y mueve la arena Y nos pone, y nos deja al descubierto sin nada que ocultar. Claro. Sí, Así totalmente. estamos delante de Dios, pero a veces nosotros no somos capaces de vernos así, pero en realidad Dios sí nos ve así y Dios quiere que lleguemos a esa honestidad. Dios está buscando que la iglesia, que todas las personas dejemos de aparentar tanto, de aprobarnos tanto y que nos mostremos como somos. Que dejemos de usarlo Exacto. para huir de nosotros. Miren, tengo aquí un fragmento del libro, ¿cómo se llama? Emociones, espiritualidad emocionalmente sana. Ujú. Miren esto que dice acá, el libro dice: existen pocos virus asesinos tan difíciles de discernir como este, del que estamos Ujú. hablando. Por la superficie todo parece saludable y funcionando perfectamente bien, pero no es así. Todas esas horas
y horas perdidas en leer un libro cristiano tras otro, todas esas responsabilidades cristianas y fuera del hogar o asistiendo a un seminario o a otro, todo ese tiempo extra invertido en oración o estudio de la Biblia, ¿cierto? Tomamos más tiempo para orar y leemos la Biblia, dice, pero muchas veces utilizamos estas actividades cristianas sin darnos cuenta para huir del sufrimiento. Son como máscaras. Sí. Sí, son cosas que todos, que pienso yo que hasta culturalmente las hemos recibido. Nos han enseñado a tapar siempre. Va a llegar su abuelita, pórtese bien. Va a llegar su tía, por favor, no haga esto. Sí, es como esa forma en la que hasta que nos han creado así. Ni siquiera en el mundo secular, o sea, hablando de la familia, de que tenemos que siempre vernos bien. Todo, y lo acomodamos todo. Y entonces ahora hablando de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Entonces todo ¿Cómo está, siervo? En Victoria. En Victoria. Bendecido, bendecido, bendecido. Así es verdad. Yo entiendo, Algo muy... yo entiendo que existe algo que es como el caminar en fe Sí, claro. y el declarar esa palabra de fe sobre nuestras vidas. Pero también entiendo que la fe no niega la realidad, ¿verdad? No la niega. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a tener como un equilibrio en eso, ¿cierto? Y no usar como esa fe fingida, si se puede decir. Es una fe fingida. O sea, para satisfacerme a mí mismo y no finalmente satisfacer a Dios, que debería ser como nuestro destino. Claro. Yo creo que la Biblia, digamos, yo lo veo como un manual de vida, ¿cierto? Y tiene muchas claves y muchas formas y estrategias para no vivir bien. El problema es lo que dice ahí, que utilizamos esas estrategias y todo lo que la Biblia enseña a veces para camuflar dolores, ¿sí? Para hacernos que estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad ni siquiera conocemos la voluntad de Dios. Entonces yo creo que ahí está la clave, como conocer la voluntad de Dios primero y a partir de ahí ya utilizar todas esas estrategias, todo eso que la Biblia enseña para aplicarlo, ¿sí? Entonces como eso creo yo un poco que puede ayudarnos, conocer la voluntad de Dios. Exacto. Sí, amén. Porque detrás de todas esas fachadas, ¿cierto? Lo que pasa es que Dios en realidad no nos está pidiendo que hagamos todas esas actividades, sino que está buscando es nuestro corazón y que tengamos como esa cercanía real con Él, o sea, una relación genuina. Pero cuando ponemos fachada tras fachada, máscara tras máscara, cuando no somos sinceros con Él, pues no permitimos que Él venga y obre, sane, restaure todo lo que necesitamos. Por ejemplo, sanar. Me hace pensar mucho en el caso particular mío, cuando se usa la obra de Dios para satisfacernos a nosotros antes que a Él. Yo recuerdo una época en mi vida, recién empecé como a escribir y a componer y era como para ser visto, ¿no? Como ese deseo de ser reconocido, de salir del sueño humano, el sueño humano que no tiene nada que ver con ser ministros de Dios y con ser consagrados para el altar y servir, porque finalmente el diseño es servir. Entonces uno programa su vida para triunfar. Sí. Y programamos nuestra vida para el éxito, pero finalmente detrás de eso hay un deseo egoísta, ¿cierto? Una motivación malsana. Y hay que, o sea, en el caso, lo digo yo, en el caso mío personal, es usando a Dios, ¿sí? A través de la música, ¿cierto? Claro. O sea, a través de que soy un salmista cristiano, que hago rock cristiano, lo que sea, ¿cierto? Pero detrás de eso lo que quiero es que me vean. y no realmente satisfacer no a vean Dios a Cristo. con lo que estoy haciendo, ¿cierto? Podría ser un ejemplo como muy palpable de lo que podría ser usar a Dios para huir de Dios, ¿cierto? Porque finalmente uno sabe en lo profundo de su corazón, yo sabía en lo profundo de mi corazón que esas motivaciones no eran las correctas, pero uno usa a Dios para como ponerse así como una bendita, ¿no? Protegerse y sí, yo sé que está mal, pero aquí estoy cantando. Pero acá le estoy sirviendo. Algo así, ¿no? Pero Al acá- menos acá estás Es que, adorando para el algún Señor. otro ejemplo que podamos enriquecer sobre eso, como para traer un poquito más de luz, porque no todos los que nos están viendo pues son músicos. ¿Qué otra cosa podría llamarse Dios? O sea, usar a Dios para huir de Él. ¿Qué otro ejemplo podríamos explicar? Este es muy vivido, porque yo viví esa etapa. De pronto las obras sociales.
ministerio de ¿Ayuda evangelismo. social? Sí, como es que en realidad se resume como en el activismo, ¿no? En el hacer, Sí. pero sin ser. Y Dios está Eso está buscando poderoso. que Traes. seamos, A ver, que seamos. redobles para esta frase. ¿Es él? No es lo que busca Dios es que seamos, no que hagamos. Amén. Ajá. O sea, es Y- mejor y es- ser que hacer. Que hacer. Primero hay que ser y después cuando uno sabe quién es y sabe ser, ya puede hacer. Pero lo Amén. hemos Amén, tomado amén, amén. y no Al solo a nivel eclesiástico, sino en todo lado. Las personas estamos acostumbradas a ir haciendo. De pronto porque la vida es eso, ¿no? Usted le enseñan bueno, Aparentar. claro, estudie, trabaje, haga, mueva, se levante, pero se pierde usted. Usted no sabe en realidad quién es, no toma tiempo para verse, está perdidito, digo yo siempre, estamos perdiditos. Toca encontrarnos, dejarnos que sobre todo Dios nos muestre quiénes somos en él, su diseño, para poder después ser. Es verdad. Entonces es como el principio. Entonces eso se puede aplicar como a todo, yo creo. Y yo creo que inconsciente o conscientemente nos terminamos volviendo como manipuladores, como Sí, queriendo que Dios Sí. haga a la final lo que nosotros queremos Eso, hacer. en eso, realidad. eso nos abre es como un eso. segundo punto que tengo acá como en el más o menos Ajá. en la guía de este podcast, y es cuando uno hace cosas para Dios que Dios nunca nos pidió. Ajá. Ahí se la dejo a usted. Ay, Es verdad. No, ¿Es lo que usted está diciendo? Eso finalmente es una manipulación. Sí. Entonces, ¿Sí digamos, o no? Y en esos Yo tengo casos un buen uno ejemplo se de vuelve... eso. ¿Sí? uno se vuelve- tiene Ya lo tiras, hay ya lo tanta vas a confusión mandar. ahí en la vida de uno creyendo que está haciendo bien para Dios, cuando no, que uno como que en el fondo sabe, o sea, la conciencia siempre, el espíritu siempre está hablando, pero uno ni siquiera ora. Pues en mi caso lo digo, yo sé que cuando algo como que no estaba muy de Dios y yo le quería dar mi propio argumento y mi propia significado a eso, entonces yo lo hacía y ni siquiera le decía a Dios porque sabía que a la final, en finalidad me iba a decir que no, o me iba a enviar por otro lado. Entonces yo más bien como que me Claro. hacía el bobito, me quedaba callado y hacía lo que tenía que hacer, que era aparentemente bueno, pero en realidad no era la voluntad de Dios. Es verdad. Entonces como Sí, eso. Es verdad. tú querías decir algo. Bíblicamente tenemos un ejemplo súper claro con el rey Saúl, ¿cierto? Oh, sí. En Samuel Saulito. 15, cuando, bueno, ahí ya Saulito iba mal, Sí. Saulito iba mal y se rehúsa a seguir la instrucción que Dios le da, ¿cierto? De acabar con todo este pueblo. Y se queda con unas ovejitas, le perdona la vida al rey, ¿cierto? Y después de esto, o sea, después de esa desobediencia, él va, ofrece holocausto, ofrece sacrificio, y llega el profeta Samuel, ¿cierto? Y le dice como que Dios no está interesado en su holocausto, Dios no está interesado en esos sacrificios, sino que realmente lo que Dios quiere es obediencia. Saúl hizo un montón de cosas, un show, ¿sí? Que Dios no le pidió que hiciera. Y muchas veces somos exactamente como él. O sea, sabemos su que la nombre. estamos embarrando. No, es que No, ese y no en es su nombre. Sí, o sea, y lo claro. delicado acá Sí, es para los que Yo son creo que- cristianos y sirven en la iglesia, tienen un lugar de autoridad, ¿cierto? Reciban esta enseñanza, porque a veces es hacer cosas en el nombre de Dios y eso ya es harina de otro costal, Eso ya sí, claro. Claro. ¿cierto? Eso ya es, miren, hay algo que Dios me viene a la mente y es ese error de Saúl fue contra el gobierno de Dios, ¿cierto? Porque a veces hacemos la comparación entre Saúl y David, y Saúl pecó, en realidad fue contra el gobierno de Dios, contra la voluntad de Dios explícita en cuanto al gobierno, porque él no tenía en ese momento él no tenía la autoridad ni la capacidad de ofrecer un holocausto, ¿cierto? Tenía que hacerlo Samuel y los sacerdotes, que eran los que tenían la investidura para poderlo hacer. Él, en su orgullo y en querer satisfacerse al mismo, ¿cierto? Usando a Dios para realmente no darse cuenta que de verdad es un hombre orgulloso, fue un hombre orgulloso y no quería como soltar el gobierno, sino que tuvo miedo antes de hacer eso. Por eso es que él recae en eso y finalmente hace lo que tú estás diciendo, que él se pone, se convierte pues en sacerdote, él se autoproclama sacerdote, como yo lo Sí, entiendo, sí, y hace sí, cosas en el nombre de Dios que Dios no le dijo jamás que nunca hiciera. Entonces le le dijo, mandó. ve allá, mátame a todo el mundo, no te quedes con nada, todo eso yo no quiero nada de eso. Y él
hizo lo que está Y diciendo Cata. finalmente sale a flote lo que había realmente en el corazón de Saúl, que era quedar bien delante del pueblo. O sea, ni siquiera le interesaba lo que Dios pensaba, que O sea, Dios estuviera ese es un muy buen desagradado ejemplo con de lo que eso. estamos hablando hoy, de usando a Dios Entonces, él estaba haciendo eso prácticamente desde alguna herida que tenía él de rechazo Sí. y necesitaba ser aceptado, al menos por el pueblo. O sea, no por Dios, al menos por el Ser pueblo. reconocido. Sí, porque Ser cuando reconocido. Samuel le dice, sabes que ya Dios te desechó, en mis palabras, versión 2025, sabe que usted ya la embarró, ya Dios lo desechó, ya Dios se va a suscitar otro rey, y dice que él se aferra así al manto de Samuel, De Samuel. pero finalmente lo último que le sale a Saúl es, pero por favor hágame quedar bien delante aquí de la gente. O sea, Saúl sí la hizo. Ahí es esa es la motivación ahí fue del el corazón, cobre, Saúl. siempre fue esa. Ujú. Ahí fue Ay, cuando Dios, peló. dejó Ahí ver por el eso hay una corazón. diferencia tan Claro, grande ahí entre mostró Saúl y todo. David. El- Porque David, cuando vinieron, que David El hizo cosas que corazón. no estaban bien, pero cuando vinieron a decirle, es que usted, él dijo, bueno, me lo merezco Me lo porque merezco. fui un pecador. ¿Sí Sí. me explico? O sea, sin apariencias. Se quitó la máscara. lo Tremendo aceptó. eso. Dentro de todo, Eso tenía fue todo el cambio. era más inteligente emocionalmente Emocionalmente. David que Saúl. Claro. Saúl, ¡buah! Perdió los estribos en un momentico. Sí. Tremendo. Yo quiero traer a colación ahí cuando Cata dice que queremos hacer más de lo que Dios nos está pidiendo, y hay un autor que es un surcoreano alemán que se llama Byung-Chul Han, creo que se pronuncia así, pero es muy chévere Chul Han. porque él habla acerca de un arquetipo que la sociedad ha levantado, y es el sujeto del éxito. Entonces, es una persona que siempre tiene que estar haciendo algo, que siempre tiene que estar ocupado. Y más que el sistema o que el trabajo lo explote, es autoexplotarse. Se autoexplota en sus quehaceres, en su trabajo, en su familia, en todo lo que hace. O sea, da más y termina agotado, termina insatisfecho. Entonces es como que puede funcionar también en nuestra vida cristiana y en nuestra cotidianidad, como hacer lo correcto, hacer lo justo, lo que tenemos que hacer con el corazón correcto. Yo creo que es lo importante. Cuando sabemos que no nos está pidiendo más de lo que estamos haciendo, es porque nuestro corazón está como aquietado, correcto, tranquilo, y no está esperando ser visto, como decimos. Yo creo que es como eso también, como dejar a un lado ese sujeto del éxito, sanar el corazón, limpiar el corazón, mostrarse como uno es, y así poder vivir más acorde a lo que Dios quiere. Ahora miren este pensamiento, y vamos aquí a desglosarlo entre todos y a hacerle así, a volverlo boronita. Cuando yo oro, escuchen pues, ¿cierto? Cuando mis oraciones en realidad eran para que Dios hiciera mi voluntad y no la voluntad de Él. Ujú. ¿Qué vamos a decir de eso? Yo estuve buscando a alguien, no busqué Redobles. bien, o porque no encontré, de pronto más adelante lo encontraré, pero no encontré una oración de alguien en la Biblia que estuviera orando por su voluntad cuando en realidad sabía que esa no era la voluntad de Dios. Entonces yo creo que ahí aplica lo que yo viví, que yo les decía ahorita, que uno ni siquiera ora, porque uno sabe en el fondo que no es lo que Dios quiere. Entonces uno como que se calla y como que se hace el bobo y vaya a hacer lo que supuestamente está bien. A mí me pasó así, yo lo vi así y busqué Las oraciones mentiras que se acomodaran límbicas. con eso y no. ¿Mentiras qué? Las mentiras límbicas. Explícanos por favor, porque yo acabo de quedar en las nubes, no entendí. Yo estudié música y ahora estoy estudiando la Biblia y no sé El nada más. diccionario. Son como aquí. ya... sí. Límbica es algo del cerebro, ¿no? Sí, el cerebro límbico, que es donde está como toda la estructura de la mente, como todo el sistema de creencias. Y yo ya Ok, tengo ya. eso establecido de que tal vez esto es de esta forma y yo manejo la situación siempre así. Entonces yo vivo en esa mentira límbica durante mucho tiempo. Y es lo que nos pasa a muchos cristianos. Que no es que en una ocasión intentemos manipular a Dios o intentemos no orar y evadir la voluntad de Dios y creernos que donde estamos es la voluntad de Dios. Es algo que ya como que se queda como estructurado y son patrones de conducta en los cristianos, digamos, que se normalizaron. Y entonces uno vive así por años. Sí. Y orando así, orando mal entonces. Sí. O sea, se cumple lo que Aprobándose dice al la mismo. Biblia, que dice que oran y piden,
pero piden mal. Ajá. Porque piden para sus propios deleites, sus propios Su sueños propio- personales, sus propios anhelos, sus propias Es metas. verdad. Y es que están por eso engañados. no reciben. Creo que fue Cristo quien dijo eso, ¿no? Y están O sea, aquí eso está engañados. en Santiago Eso. 4. Ok. Oran y piden mal. Eso es algo ya interno Y no está también mal en el cerebro. muchas veces no querer hacer lo que Dios quiere. El mismo Jesús llegó y dijo, o sea, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús no, pues según esas palabras, era difícil para él, no lo quería. Pero pues... Sí, dijo la ese clave. pensamiento de Yoma es abre el espacio para que de verdad seamos genuinos, o sea, seamos transparentes. A veces dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero para el espíritu. Sí, ¿Cierto? pero para la carne a veces no. Pero oye, para la carne cuando llegas a la iglesia y te dicen, oye, mira, Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Dios quiere que renuncies a Ajá. gastarte 8 horas viendo Netflix No miras más Netflix. Es verdad. y o lee un poco la Biblia ahora. Ya no te levantes a las 6, levántate a las 3. ¿De la A orar, mañana? por ejemplo. Bueno, esa me costaría mucho a mí. A las Yo tengo un ejemplo, Pero, bueno. o sea, es eso, ¿no? Para el espíritu, dice la Biblia que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne... Una oración genuina. Yo me acordé de una de Zoe. Zoe es la hermosa hija de estas dos Zoe, maravillosas mi hija. personas. Cuando estaba orando es que, Señor, te doy gracias por estos alimentos que no me gustan, pero te doy gracias. Ah, sí. Es genuino, es Ay, genuino. gracias por esto que no me Que voy a no comer. me gusta. Sí, para los que no saben, mi hija tiene 4 años. 5 acabo de cumplir. Y ella en una oración así, una vez estábamos todos, íbamos a orar y ella hizo lo que está contando yo, Mauricio. Señor, gracias por estos alimentos que no me gustan, que no me voy a comer. Pero, o sea, ya está haciendo como niños, ¿no? Definitivamente lo que dice la Biblia, sean como niños. ¿Qué es un niño? Extremadamente honesto. Sí, Transparentes, sí sienten todo, pero Sienten finalmente todo no porque- se quedan con nada. Un niño es muy malo para que guarde rencor, o sea, los adultos somos los que empezamos a guardar rencor y del tema que estamos hablando hoy de guardar como la apariencia. Sí. Yo tengo un ejemplo y ustedes me corrigen si vale la pena, si apoya esto o es desde otro punto de vista. Es cuando David embaraza a Betsabe dentro de la esfera del pecado, porque ahí no se habían bueno. casado. Fue antes cuando él la vio por la terraza y la llamó a escondidas. Ella queda embarazada y ella tiene un hijo. Es un hijo producto del pecado de David y ella. Y Dios decide que ese hijo muera. Y David Sí, señor. se pone la 10, como decimos yo, se puso a orar y hizo ayuno y se puso silicio encima y toda la historia. Pactó, sembró. Sí, sí. Muy bueno. O sea que se iba por ahí la vaina. Sí, señor. Entonces, y para que su hijo no muriera, ¿cierto? Pero finalmente esa no era la voluntad No de era la Dios, voluntad de Dios. ¿cierto? Y él sabía que había hecho mal. Y que estaba exacto, mal. él sabía que, pero él sin embargo insistía en que eso fuera bendecido, algo que había nacido. Sí. Por si de Mal. pronto podría manipular un poco la Por si de pronto. es como por ahí, Sí. ¿no? Y eso que dices tú, pacten 10, traigan plata, traigan 10,000 pesos y Dios le da 100,000. Sí, ¿dónde está eso? Que yo voy. En primera de piramidales. Primera de piramidales, 1-3. Uy, quieto. Ay, Señor. Sí, pero es verdad, de pronto esa puede ser la oración que yo estaba buscando cuando estaba estudiando el tema, porque está en 2 Samuel 12:16, dice, David rogó a Dios por el niño, ayunó, entró y pasó la noche acostado en tierra, sabiendo que era muy posible, sabiendo que la voluntad de Dios era como que iba por otro lado. Entonces puede ser como esa. Sí. Bueno, y no se sesga solamente a la oración. A veces podemos tener un deseo en nuestro corazón, una petición, y de pronto no lo hacemos en oración porque sabemos que Dios nos va a decir no, pero estamos buscando citas bíblicas, estamos buscando la versículos, confirmación por- sacándolos fuera del contexto para Exacto. apoyar nuestro punto Preguntando, teológico, que eso me abre al siguiente nuestro punto. Pedimos, Ujú. saltamos de consejo en consejo a ver quién me dice. Uy, lo que yo- vamos a hacer una pausa ahí porque eso sí me parece súper importante. No sé si ustedes conocen a alguien, ¿cierto? O si son ustedes mismos. Si no ¿Qué? conocen a nadie así, son ustedes. Si no conocen a nadie así, es porque son ustedes.
Sí, Y es, verdad. es eso que mi esposa está diciendo, de que la persona viene a pedir un consejo, se le da el consejo, es A y B, esto es lo que dice la palabra de Dios, el consejo a través de la palabra, ¿cierto? Y la persona queda inconforme porque no es lo que esa persona está esperando que le digan, ¿cierto? Y que tratando de torcerle el brazo a Dios o algo así, ¿cierto? Tratando como de manipular o llevar a cabo su voluntad, pues entonces va a donde otros pastores, a donde otros líderes y en el peor de los casos a otra iglesia, a que le diga, mire, tengo esta situación que A hago. ver si A escuchar lo encuentra que quiero otro oír. Y consejo. y empieza A a, buscar. navegar, A buscar lo que a quiero saltar oír. aún entre la misma iglesia, entre los mismos líderes, Ajá. ha ocurrido. Ah, eso ha pasa ocurrido. bastante. Sí. Bueno, eso Si no pasa. conoces a nadie así, es porque eres tú. Ah, no, mentiras. Ay, mentiras. Es broma, es broma. No, pero sí pasa bastante. Yo creo que yo alguna vez lo viví también. Pero si Eso no pasa. quieren, no es broma. Perdón. No, pero no, es verdad, eso pasa mucho. Sí. Uno empieza a eso buscar pasa un y a montón. buscar lo que uno quiere oír. Lo que Y quieres así oír. uno lo puede hacer con la esposa, con los hijos, con la familia, con cualquiera. Uno siempre o quiere buscar lo que quiere oír y está mal. Está mal como esa. Sí, todo es como manipulación, como querer que las cosas sean a su manera. Es como ese tema. Sí, amén. Sí, tremendo. Por ejemplo, me vino un ejemplo a la mente un poco muy gráfico y un poco fuerte. Y es, por ejemplo, esas mujeres que sufren mucho que con el punto teológico de que la falda es hasta las rodillas o más abajo, hasta el tobillo, perdón, ¿cierto? Y se preocupan por eso, que no las vean, que no sé qué. Pero, ¿qué pasa en lo profundo del corazón? Porque puede la mujer estar totalmente vestida, tapada hasta los dientes, digo yo, pero en su corazón está deseando el adulterio, está deseando la Claro. fornicación, Es verdad. ¿cierto? Ujú. Es un tema un poco más profundo, un poquito más delicado, pero también ese pastor que se enfoca en la prosperidad, pero detrás de ese enfoque malsano en el dinero, porque Dios no quiere que seamos pobres, Dios quiere siempre bendecirnos. Dios es un Dios de prosperidad, ese no es el punto, sino que ese pastor se empecina tanto en venderle ese evangelio a la gente de la prosperidad, de que si traes dinero eso, pero finalmente detrás de eso lo que hay es un miedo a él quedarse sin dinero. Yo lo percibo, o sea, siempre no es el común denominador, pero la mayoría de los casos siempre lo que uno refleja es el miedo que uno tiene. Ujú. Sí. ¿Sí me explico? Porque yo lo viví en experiencias pasadas en donde realmente no, el miedo de lo que se estaba diciendo era porque la persona tenía esas iniquidades en lo profundo. ¿Sí me explico? Ujú. ¿Qué podemos charlar de eso? ¿Qué piensan? Complejo, ¿no? Dice la Biblia que el atavío no sea, ¿se acuerdan? De cosas ostentosas, sino que nos vistamos de amor. Entonces eso Ujú. también se El puede atavío ver. es aquí por dentro. Sí, exacto. Que más allá de que si nos ponemos la falda, a mí me gustan las faldas largas también, pero las corticas también. No las uso ya, soy muy grande, pero Sí, claro. pero no se trata en realidad de eso. Pero muchas personas hemos pensado en muchas ocasiones que es así. Muchas mujeres. En muchas iglesias se habla de esa forma. ¿Sí? Pero cuando Dios viene a revelarse y a mostrar que realmente lo que le importa es el corazón, ¿sí? Que lo que le importa es lo que uno en realidad genuinamente es y puede transmitir, entendiendo que todo es espíritu. Entonces si yo tengo unos pensamientos malsanos, me puedo vestir perfecta, puedo estar aquí siempre sonriente, pero si mi mente es corrupta, si yo lo que tengo en mi espíritu es corrupto, pues eso es lo que siempre va a salir de mí. Entonces no importa que yo Claro. quiera taparme, de verdad, en algún momento se sale. No hay forma, ¿sí? O sea, si yo lo quiero ocultar, es como que la conclusión un poquito es como eso. Así yo quiera tapar todo, en algún momento se va a salir. Y el punto aquí Si es quiere ese. echarle arena, en algún momento el viento. Sí, lo a mismo, lo que va a va a salir. Yo quiero tapar, quiero aparentar, quiero cubrir, tapo el muerto, ¿sí? Me tapo el cuerpo. me tapo. Pero Mire, en algún momento miren, sale. Podemos decir que la mentira es imposible de sostener. Como que la verdad Miren esto, siempre sale a la luz. o sea, podríamos concluir que el problema siempre radica en el corazón. Sí. Total. ¿Cierto? Sí, Miren, sí, por ahí. me vino estas frases que voy a leer no son mías, son de una página que ahora no recuerdo el nombre,
pero me pareció tan brutal y viene mucho al caso. Miren, dice, Adán pecó en el paraíso. ¿Dónde estaba? Sí. Escuchen esto. Adán pecó en el paraíso. Ujú. Jesús obedeció en el desierto. Ujú. Los hijos de Eli se contaminaron estando rodeados de sacerdotes. Daniel no se contaminó estando rodeado de malas influencias. David fue infiel siendo rey. José fue fiel siendo un siervo. Ujú. ¿Cómo la ve? Otra. Salomón fue infiel, teniéndolo todo. Job fue fiel perdiéndolo todo. Entonces, a lo último dice, obedecer a Dios es una decisión personal y no depende de las circunstancias en las que O estés. sea, no hay excusa. No hay Amén. excusa. Si el corazón está mal, pues a donde sea que vaya a estar. Y como usted Lo quiera, va a en hacer el mal. lugar O donde sea, esté, lo hablando de que los puntos quiera teológicos. tener. O sea, sí. Ajá. Quien O sea, sea, la posición que tenga, pero si aquí la cosa es aquí interna, si no está correcto, va a salir en algún momento. Espera más. Quédese quietico sentadito esperando que va a llegar. Por eso la premisa en realidad en estos tiempos que estamos viviendo es echar mano de la honestidad, ¿sí? De quitarnos todo eso que hemos querido siempre controlar, manipular, ¿sí? Como hijos de Dios, que lo hemos hecho por mucho tiempo. Quitarnos todas esas arandelas, todo eso que nos sobra, quitarnos esa vestidura, todo eso que nos tapamos, todo eso, no sirve. Y vestirnos de Cristo, del amor de Cristo, para con ese amor amarnos mucho, poder vernos con amor, poder sacar de una manera genuina, de una manera en sentirse uno tranquilo porque está saliendo todo eso que he ocultado por años, pero me siento bien, porque me estoy sintiendo es más bien no juzgada, sino amada. Porque ese amor de Cristo viene y me cobija, ¿cierto? Me pongo toda esa vestidura y me abraza todo eso y yo puedo humanamente, con lo que yo soy, como soy, transparentemente que salga, sin miedo a que los ojos inquisidores de la gente me estén viendo. Y eso ¿sí? que dices de los ojos inquisidores y eso también es algo de lo que vamos a hablar hoy, porque viene mucho el tema cuando usamos a Dios para huir de Dios. Otra característica de una persona que padece ese síntoma, si se puede decir así, Sí, de usar a Dios para huir de él, es cuando usamos como la verdad de Dios, o sea, para juzgar y menospreciar a otros. Que ese también Claro. es otra cara de la moneda, ¿no? Otro bracito que le sale a Otro al bracito que le virusito sale a este. ese virus Ahí del está. usar a Dios para huir de Dios. Y es ese a través con la palabra, con la Biblia, con lo que sea, juzgar al Juzgar hermano, a otro. caerle encima y menospreciarlo Sí. durísimo. Sí, sí. ¿Qué podemos decir de eso? Yo quiero leer algo ahí. ¿Qué les parece? Mira estos dos corazones. Mira la diferencia. Suéltelo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Sí. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, juzgando al publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Tenía un corazón arrepentido, ¿cierto? Sino Sí, que se tremendo. golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hay dos corazones ahí que muestran como lo que estamos hablando, ¿cierto? Como el otro querer ser visto, querer que Dios lo vea, querer que la gente vea como ayuna, como diezma. Y el otro estaba completamente arrepentido, que ni siquiera era capaz de levantar los ojos, y era un arrepentimiento genuino. Yo creo que ahí se puede notar como esa diferencia. Y ese juzgamiento también, porque eso termina siempre como ese corazón altivo, ese corazón que busca ser más que el otro, estar por encima de los demás, siempre va a juzgar, siempre va a terminar como en el juzgamiento, ¿sí? Y lo que tú dices ahorita también, como que esos miedos propios, como que no son aceptados y uno empieza a juzgar a los demás en cuanto a esos miedos que uno tiene. Entonces Sí. va como por ese lado. Yo diría ¿Les ha algo. pasado? Perdona, sí, dale, que ya he hablado mucho. ¿No les ha pasado? Yo creo que esto nos ha pasado a todos. A todo, Sí, o sea, claro, el que a todos. haya, Lo o sea, el que haya hemos dicho, Pasado. todos son, en algún momento, usted que está detrás de esa pantalla, en algún momento usted ha sido esto. Y eso no es la paz. Ahí, esas víboras así que hablan mal, pilas, no hable mal Estamos de en nadie. una prédica. Estamos en una prédica y el sermón está siendo un poco duro.
Ese es el contexto. Sí. Ok. Y entonces internamente nosotros decimos, Eso es para este que está. Es que le está pero entrando todo. Ese codazo Ay, espiritual. codazo. Pero espiritual. porque Sí. así como... Escuche. Ajá. Escuche. Sí, amén. Sí, ¿verdad? sí, Sí, claro. Sí, amén. Y seguramente eso también nos está cayendo a nosotros, pero nosotros estamos tan ciegos, Ciegos. estamos es viendo al otro y estamos pensando, ay, le cae perfecto, ojalá que... Ojalá ponga que escuche atención. para que cambie. No, y ojalá, bueno, para que El cambie. mero, mero fariseo. Para que le arda. Para que le- Me- Porque somos malos. me enfarisea, ¿no? Tenemos un meme que dice, me enfarisea la cuestión. Ay, ahora que fuerte. dices fariseo. ¿Y es qué? Perdona, Sí. pensé en la mujer de Juan 8 que fue descubierta en adulterio. Sí, sí, ¿Cierto? sí, Y sí. entonces la llevaron y la tiraron y entonces la estaban juzgando según la ley. O sea, nadie estaba diciendo nada que no estuviera escrito. Sí. O sea, según la ley, esto era lo que tenía que pasar. Pero ¿qué pasó? O sea, vemos cómo se usó la verdad como una herramienta para exponerla, para humillarla, ¿cierto? Para menospreciarla. Y querían apedrearla. No, para restaurarla. O sea, literalmente Exacto. para matarla. Eso es lo que ellos Entonces, ahí perseguían. vemos Literal. cómo cuando usamos esa verdad sin amor, ¿cierto? No estamos produciendo realmente lo que produciría eso en el corazón de Dios. Sí, así Y es. se me abre un tema que va a ser para otro podcast, pero se me viene ahora y es ese maldito machismo. Sí. Sí, es verdad. ¿Dónde está el man que estaba con ella? ¿Y dónde ¿Por qué estaba? no lo traen también y lo ponen ahí así amarrado? Usted también, señor. Sí. ¿Ah? ¿Dónde está? Claro. Estaba allá atrás así. Digo yo, ¿no? La mujer extraña. Pero bueno, eso es un paréntesis grande. Continuamos con el tema. Ibas a decir algo. ¿Sí vas a decir algo? No, De que juzgar y menospreciar. sí, y todo como también ligaba mucho a la apariencia, ¿no? Sí, a la hipocresía, a como en realidad nosotros a veces, como dice la Biblia, colocamos cargas sobre otros que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Uy, eso es Y eso fuerte. pasa, pero Uy, eso es delicado, continuamente. poderoso. Sí, continuamente. Y hay que, pues, hacernos conscientes porque nos toca cambiar. O sea, de esto se trata. Sí, entre más seamos conscientes, entre más abordemos estos temas de frente, sin apariencia, genuinamente, sin siendo nada, honestos. sino como- Vea, esto es lo que yo soy. Sí. Ayúdeme. Vea, Exacto. yo padezco de esto. Ayúdeme. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Pero, ¿cómo está? Como decíamos al principio, En victoria. Y por detrás. No, si no se puede, Victoria, en muchachos. victoria. Sí, no se puede. Hay que empezar a echar mano de limpiarnos de ese fariseísmo. O sea, el reto aquí para todos, para nosotros, para los que nos escuchan es vamos a quitarnos ese manto de fariseísmo que nos ha acompañado de generación en generación, porque esto no somos no solo nosotros, así nos enseñaron. Claro, la cultura, finalmente la cultura del mundo se eso. permea y Yo se tengo una se pregunta. mete. ¿Qué pasa? Tú la otra vez me contaste un testimonio de una chica que iba a una iglesia que era pues pecadora como todos, que cometía esos errores y que la hacían a un lado como la ponían en otro grupo que era como el grupo de los pecadores. Tú me contaste un testimonio acerca de eso. Sí, ¿recuerdas? muy ¿Qué fuerte. hace Uy, uno pero ahí? eso está Muy fuerte. fuerte. Que ella se traumó, me imagino. Sí, claro, Wow. ella Qué me decía, menosprecio más Ellen, yo horrible. estuve luchando con esto como por ahí 20 años. Imagínese. Hasta que realmente Dios como que se me paró enfrente. Yo me sentía, lo que ella sí vivió por todo ese tiempo es sentir que era indigna. Se sentía culpable todo el tiempo. Entonces cargaba con ese espíritu de condenada, ¿sí? Y eso y entendiendo que somos cristianos y que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, y dice la Biblia que Él los echa a la profundidad del mar y nunca se acuerda. Lo que nos acordamos nosotros los seres humanos, Sí, amén. ¿cierto? Pero como unas palabras de un hombre de Dios o de una congregación que está en autoridad sobre unas ovejas, le dicen, usted es pecadora, usted pecó, entonces usted va del culto allá. Y los que no han pecado van allá y los separaban. Uy, pero eso, ¿dónde está en la teología de la Biblia? No existe, pues imagínate, eso es pero la existen las ideología de- iglesias. Eso es lo que dice el Señor, que en estos tiempos
vendrán falsos profetas, falsos Sí. maestros enseñando doctrinas conforme a lo que hay en su corazón. Sí. Tremendo eso. Y entonces, ¿dónde? Yo meditaba cuando yo me hablaba de eso, ¿dónde queda como el amor, la misericordia, uno? Y dos, ¿dónde está el poder de Dios? Porque si tú estás Claro. mal, pues yo lo que hago es que vengas por aquí. Restaurar, es que ¿Sí la o no? función de la iglesia Y no, es recibir las personas y restaurarlas. Claro, y no vete- Esa es la función de la iglesia, no como Claro. usted pecó, bueno, hágase No, allá. vete para Y allá los que- porque me contaminas y me dañas a todo el resto. Y le no, ponen el rótulo, pa. Sí, claro. Pecadora. Me contaminas a todo el mundo, por eso lo separaban. Porque podía muy duro. contaminar. En vez de entender que el poder de Dios, o sea, es que cuando está Dios, somos transformados. Entonces, si tú tienes a Dios y estás fluyendo en el Espíritu, por favor, llévame hacia ti. Llámame, que Dios está ahí, yo sé, yo quiero recibir eso que tú tienes y puedo ser sanada y restaurada, así vea, en un Claro. momentico. Pero hasta allá llegamos. Sí, grave. Hasta allá hemos llegado. Ese es otro nivel ya. Sí, es otro nivel. Sí. Pero es Y, que mu- y lo que les digo, ¿cómo eso, digamos un tiempo de eso, de vivir la vida así cuando era joven o adolescente, le costó Le tantos marcó. años sanarlo? Le O sea, marcó. se le Ah, convirtió pues en un claro. trauma. Claro, porque le Claro. condicionó su sistema límbico, su sistema de creencias. Entonces Es como ella si le misma empezó a estuvieran creer quitando la que costra era constantemente. indigna. Que era indigna y nunca iba a poder sentirse que sí, y que por eso le pasaban cosas malas. Ah, Jesús, ¿Entiendes? tremendo Una eso. herida tiene que ser cicatrizada, pero eso es como si te estuvieran levantando la costra cada rato y te la estuvieran rascando y todo el tiempo, obviamente no se va a sanar, va a estar todo el tiempo. No, y es que el espíritu de culpa, o sea, Satanás es el que acusa. Cristo vino para redimirnos, para darnos su vida, para sacarnos Sí, de la amén. muerte. Dijo que nos Miren. llamó de muerte a vida. Entonces, Aprovecho para decirles a nosotros acá, para edificarnos nosotros y también a las personas que nos ven, si han cometido un error y entran ustedes un sentimiento de arrepentimiento Ok. y de no quedar ahí y seguir avanzando, ese es el Espíritu Santo. Pero sientan ustedes un pensamiento de culpa, de que no pueden con esto, de derrota, y esa culpa que genera una ansiedad malsana, ese no es Dios, ese es Satanás. Así que Dios, digamos que Dios, en el buen sentido, no tiene problema con el pecado, el problema es el corazón de nosotros. Si nosotros tenemos la convicción de que Dios puede restaurarnos y podemos arrepentirnos genuinamente y apartarnos del pecado, obviamente, porque los frutos deben ser genuinos, Dios puede transformar tu vida. Pero si tú sientes ese sentimiento de culpa y eso antes lo que está haciendo es que te estás retrayendo, que te estás como metiendo a una cueva tú solo o tú sola, o estás hasta teniendo pensamientos de que no quieres regresar a la iglesia o que no quieres verle la cara al líder de jóvenes o a tu pastor o a tu mentor. Esos pensamientos no son tuyos, son de Satanás. Así que aprovecho este podcast para decirte que medita en tu corazón y ten la plena certeza de que Dios, así como estás en la peor condición en la que estés, Dios te ama y Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Miren la historia que contó mi esposa sobre la mujer adúltera. Finalmente, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo, Helen? no, por Ni yo te favor, juzgo. el que esté ¿Qué- aquí qué libre de dijo? pecadito, tire la Bueno, primera eso piedra. hablando a los fariseos, pero ¿a qué fue lo que él le dijo a ella? Le dijo, ni yo te juzgo. Eso me parece sorprendente. Digo eso. Porque pudiendo él, porque él es santo, perfecto, él teniendo todo el poder. digamos que Era el la cetro, verdad. tenía todo el cetro en la mano, es decir, puede decir, te juzgo o no te juzgo, te perdono los pecados o no te los perdono, porque él tiene esa autoridad. Amén. Dice, Sí. ni yo Ni yo. te juzgo. Entonces, fíjate que si estás pasando un proceso difícil o estás recayendo en algún pecado, conéctate con Dios, haz una oración genuina a Dios, porque Dios no te va a juzgar, Dios no va a traer culpa sobre ti, Dios lo que va a traer es restauración y sanidad. Amén. Totalmente. Y importante aprender a identificar rápido. ¿Sí? Cuando ustedes sientan esa culpa que viene sobre su vida, como que uno dice, ¿qué hice? Estoy pecador, y como que aplasta. Pues yo siempre veo eso, es como si Satanás le pusiera a uno el pie así en el cuello y lo tuviera contra el piso.
¿Cómo? Lo- ¿En la yugular o en la yugular, en la o en la yugular. sien? Aprender a identificar rápido que eso es una obra satánica. Sí, Y entonces yo digo, totalmente. aquí yo le enseño a la gente con la que hablo, identifique rápido que Satanás diga, Satanás, no me puedes aquí, Cristo ya murió por mis Amén. Es que pecados. una cosa es la culpa y otra cosa es la conciencia de pecado. Exacto. El Espíritu Santo trae algo que se llama conciencia de pecado y nos lleva a un arrepentimiento genuino con lágrimas. La culpa nos lleva a unas lágrimas de amargura, A tristeza de derrota, de profunda. tristeza y termina uno Mal, apartándose de Dios. Muchas veces el pecado lo que hace, en vez de uno arrepentirse, que es la forma como Dios quiere, arrepiéntete, que yo aquí estoy listo para, yo sé que tú ibas a pecar, algo así. Entonces ese mismo pecado que como que no lo deja, Satanás interviene y lo que hace es alejar más a las personas de Dios. Entonces huimos de Dios también, huimos de la congregación, huimos del pastor, por eso no damos cara. no vamos Mi mamá cara. decía, cuando no me dan la cara, Algo tienen es por porque ahí algo está escondido. pasando. Uy, sosténgame la mirada. Sí, míreme. Ah, no, es la ya. ¿Cuál es nuestra cámara? Míreme. La cámara nuestra, la de ya. Sosténgame la mirada. Así es. Ya sé lo que hiciste. Sí, es verdad. Pero yo no te Qué yo no te bonito. juzgo. No te Qué juzgo. bonito eso de que Jesús no juzgó a Ni esa yo mujer. te juzgo, Pero dice así. entonces, O sea, y pero- nosotros. Y mire que... Y nosotros. Ay, sí lo vio. Pero mire que Llegó. Jesús sí juzgó. El culto era a las 10 y llegó a las 11. Y Jesús sí juzgó a los Imagínese. fariseos. Sí los juzgó fuerte, Claro, los juzgó. El corazón, Porque el papá. problema Claro, es con ellos el aparentemente corazón. eran perfectos. Porque vivieron una esa vida mujer que perfecta. traen así de las mechas, la tiran ahí al piso, esa mujer ya estaba Y ahí. no es que él no juzgue, es Humillada. juzga el de corazón. toda la vergüenza, Claro. de saber que estuvo Por eso, por eso es lo que yo digo que Dios no tiene problema en el buen sentido, ¿no? No tiene problema con Con el el pecado. No quiere decir pecado. que vamos No. entonces todos a pecar, no, sino para que nada. Dios tiene problema, lo que a Él lo frena para podernos bendecir, ¿cierto? Y no juzgarnos, sino Amén. tratarnos en el amor, en el pacto del amor, es el corazón. Porque Sí. si no hay corazón, pues Dios, como Dios es amor, Dios se relaciona así, a través del amor. Entonces, claro, cuando esa mujer la tiran ahí, como hemos visto en las series y en lo que hacen cuando hacen las películas y todo eso, de las historias de Jesús, esa mujer ya nunca la tiran ahí, la mujer ahí quieta así. Yo siempre he visto que en el papel que interpreta siempre está llorando, está compungida. Pues claro, eso es lo que busca Dios. Sí. es lo que busca Finalmente Dios. es eso, de donde vengas, Porque él está detrás del corazón. de donde vengas, de lo que hayas hecho, no importa. No importa. Arrodíllate y Como busca a el Dios, que Dios publicano está que ahí. leíamos ahorita, No te sí. juzgo, ven acá. No, y es que, ¿sabe qué pasa? Que yo he entendido algo y lo he vivido, y es que ese amor redentor, el sentir que yo soy pecador y que tanto que recibo, o sea, que tanta misericordia que Dios me tiene, ese amor redentor que viene consigo con el perdón, ¿cierto? Ahí es donde empieza la transformación. Ahí en del realidad es corazón. donde yo me empiezo a ver a Dios como, ay, me ama. O sea, empieza uno a enamorarse, se Sí, siente qué bonito. conquistado, es el mejor Exacto. amor de este Y mundo. eso O sea, ahí echa la fuera el transformación. pecado. Sí, es Ahí es donde la vida es donde transformada. donde pasa el clic. Es ahí, por eso, fíjense, volvemos al punto, ¿no? Porque estamos ya, volvamos al punto, y es que finalmente, cuando juzgamos y menospreciamos a otros, finalmente eso lo que va a hacer es que lo va a sacar más. Lo saca. Lo va a sacar más del grupo, de Lo la saca, iglesia, lo saca. del discipulado, en el ambiente cristiano en el que esté o en el ambiente que sea, si no sea en una Ajá. iglesia, en cualquier lugar. Pero cuando uno trata a esa persona con amor, Ajá. la persona realmente, eso es lo que hace que la persona decida cambiar. Claro. De Sí, verdad. Sí. Sí, y yo he verdad. aprendido algo en la práctica, y es cuando me siento a hablar con alguien y escucho de una manera, con una escucha sin juicio, literal, sin una Escucha sin juicio. sin juicio, Y sin una eso- escucha activa, que es la que intentamos aprender todos, pero sin totalmente empática y sin juicio. Escucha Frase sin juicio. importante, redobles. Yo he visto cómo solamente hablando, así, no ahorita, escuchando, con una mirada de amor. Esa frase me gusta mucho, por favor, grábenla. Otra vez. Voy a hacer Escucha redobles. sin y juicio. No, otra vez. Escucha, escucha sin juicio. Y con una mirada. Aprender a escuchar sin, sin juicio. juzgar. Escucha Sí. sin juicio. Y Eso está con buenísimo. y con una mirada llena de amor. Yo he visto, yo sé que es Dios, pero no soy yo, es Dios, ¿sí? Que Claro. escucha así y que mira. Amén. Y he visto cómo esas personas, solamente escuchando su lío de años atrás, salen. Renovadas. Sí, es la escucha sin juicio. Sí, amén. Ya. Yo creo que, bueno, es un poquito referente al tema, pero es algo que me preocupa. Y es que la gente, hablábamos ayer en las entrevistas que tuvimos, que la gente
no cree. Se fue de las iglesias, se fue lastimada, se fue traumada y ahora ustedes van a hablar de Dios y como que, ay no, porque están súper lastimadas. La gente está súper dura de y corazón. Se fueron de la iglesia, Dura no de quieren creer. corazón. Yo creo que Dios en estos últimos tiempos, o sea, va a hacer algo, ¿sí? Porque es su poder y Él puede hacer lo que está en todo su dominio. Pero es difícil porque la gente está muy lastimada, porque sienten que les han robado, sienten que los han maltratado. Los enjuiciaron. Los han enjuiciado. Entonces yo creo que es un tema muy delicado Sí. y que Dios va a usar y que Dios nos use a nosotros y empieza a usar gente para lo que es como la esencia de nosotros en este podcast, como romper. ¿Cómo es tu frase? Romper la religiosidad, las Romper la estructuras. religiosidad, romper Sí, las, amén. mantener las Estamos formas. en guerra contra la religiosidad. Eso, le hacemos guerra a la Guerra. religiosidad. Sí, porque es necesario, porque hay mucha gente que necesita entender que no era Dios, que era un hombre que estaba equivocado, que creía tener luz cuando en realidad era una oscuridad densa, dice la palabra, y que no era Dios el que estaba ahí detrás de eso. Entonces es necesario que la gente como que otra vez, que bueno, vuelva a abrir su corazón, se No. deje sanar, vuelva a creer, Y se dé otra también, oportunidad. y también un poquito como que a los que nos escuchan, si les ha pasado, si se están heridos, si han salido heridos de alguna iglesia, si algún pastor o algún líder, alguien en autoridad los ha lastimado, también que tengan unos ojos de misericordia y vean o veamos todos al otro, a cualquiera en autoridad, como un humano. ¿Sí? Sí, amén. Como un humano que tampoco ha sanado importante. completamente, que tiene heridas y de lo que él tiene o sea, lo que él es, él da. No es porque te quería hacer daño a ti, sino Exacto. que él desde lo que él es, él da. Hasta que él no sane, él va a seguir dando lo mismo. O sea, es como no tomarse las cosas personales. Sí, a Sí, personal. realmente eso ¿Tú es tienes como algo que decir de la eso? fórmula, sí. Ujú. O sea, la fórmula para poder perdonar, digo fórmula porque Sí. pues, bueno, la he aplicado y me ha funcionado con Amén. éxito. Tengo casos de éxito. Casos de Tengo éxito. casos de éxito aplicando esta fórmula. Adquiérela hoy. ¿Cuál es la frase? Casos de éxito. La fórmula. O sea, la fórmula. La fórmula es Robles. no tomarse las cosas personal. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, esa persona me dijo, esa persona me hizo porque es que me quería hacer daño, me quería lastimar. No. La verdad es que no. No, la verdad es que no. Simplemente esa persona actuó según sus propias concupiscencias, según su propio ego, según Su propio sistema de propios creencias. Sus miedos, su sistemas propia de creencias, opinión. desde sus sus miedos, claro. desde sus Sí. heridas, Ajá. ¿cierto? Estamos Desde hablando sus traumas. desde el tema de hoy, usar a Dios para huir de Dios. Sí, exacto. Desde cómo entiende a Dios. Desde como él o ella entiende. Exacto. Entonces, eso es como que nos voltea y nos pone en la otra posición. En la otra perspectiva. Exacto, en la otra perspectiva, y es que terminamos perdonando a esa persona, ¿cierto? Y aún teniéndole misericordia, porque decimos, pues, Es que está pobrecito, herido. está herido. Ya se reconoce Sí. la herida en el otro. Es que hasta allá hay que ir. Es el amor. Ajá. No solo Bueno. reconocernos heridos, sino ver la Vamos herida en el otro. vamos a regresar al tema. Regresar a nuestro Ok, sí. tema, sí, por Porque favor. es, o sea, sí, me va a poner espiritual. Del Espíritu Se Santo vale, nos se lleva vale y todo nos lo que va sea y el dice que los Espíritu. hijos de Dios van por donde Dios los lleva, pero vamos a regresar al tema Regresemos. que estamos hablando. Aquí en el orden del tema, hablamos de cuando cuando se usa la verdad de Dios para juzgar y menospreciar a otros, ¿verdad? Ya. Ahora otro punto, otro síntoma de este virus que es difícil de detectar. Y es el siguiente. Cuando yo exagero mi cumplimiento con Dios para competir sutilmente con otros. ¿Qué piensan de esa? Repito, cuando exagero mi cumplimiento con Dios para competir, y no de frente, sino sutilmente con otros. Saca el sutilmente. Sutilmente. No, pero ese es la víbora viperina que habla mal, el chismoso que juzga. No, este no. chismosito. Este no. Pero también yo creo que hoy. El sutilmente sería este. Así. Ah, bueno, también. Es que, Soy el mejor cristiano de todos. Sí, Soy la el palabra mejor sí. cristiano de Sion. en mayúscula como apariencia, sí, está aparentando como lo que uno de pronto pasa ¿Qué- mucho. qué podemos ¿saben decir dónde de pasa eso? mucho? En el contexto laboral, pasa mucho, en una empresa. Digamos, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en alguna empresa, claro, uno
quiere o la persona quiere mostrarse más que el otro, quiere hacer más que el otro, pero en realidad no es porque lo sienta ni porque sea una persona que haga las cosas correctamente y que sea trabajadora, sino porque simplemente quiere ser más que los otros. Cuando nadie lo está viendo, no hace Se tiene un pensamiento de competencia. Cuando no hace nada, cuando nadie lo está viendo, no hace nada. Así es. Cuando todo el mundo lo ve, hace de todo, O se sea, mueve, sirve aquí, al allá. ojo. Sirve al ojo. Yo creo que ¿Qué eso- piensan ustedes, chicas? De pronto la parábola del fariseo y el publicano. La que leyó La que leímos. Yoma. Sí, que lo leíste antes. Creo que sí se acomoda también dentro de ese punto. Ujú. De que yo hice. Y el otro simplemente. Totalmente. Dios. Bueno, Ujú. yo quiero compartir algo. Hace un tiempo leí un librito que se llama Síndrome de comparación compulsiva. Muy bueno. Ah, lindo. Uy, saqué el... Síndrome de Severo. comparación Sí. compulsiva. Vamos a hacer Y- un podcast de eso. Sí. Muy bueno. Y- Coméntenos ahí en los Comparación comentarios si quieren que compulsiva. hagamos un podcast de el síndrome de comparación compulsiva. Pegados a ese Instagram y quieren ser como lo que ven en Claro, Instagram. Grave, grave. Pero Hacemos un porque podcast de eso. La comparación Déjenme viene en los- de muchas formas. Claro, déjenos en los comentarios si quieren que hagamos un podcast de eso. La comparación viene de muchas formas, o sea, porque podemos estarnos concibiendo como menos que los otros o podemos estarnos concibiendo como más que los otros. Entonces, la comparación, ¿cierto? Es algo que digamos como que está, no sé, como arraigado ya a nosotros. Yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha caído en comparación o ya No, sea y es que esta cultura es eso una ahora. comparación altiva. El mundo ¿Qué? es Es que a ahora es competir. eso, es competencia, O sea, es compárate. el que mejor haga, ese es Esto el es que ahora, la esto hace. es una lucha. Exacto. El mundo es así. Y la Una raíz selva Afuera es de así. esto, comparación. o sea, todo este problema, digamos, como de esa comparación malsana, porque bueno, no está mal hacer comparaciones, o sea, siempre y cuando estén dentro de, nosotros nos podemos comparar con Jesús. Ujú. O sea, sí, y no comparación de, ay, nunca voy a poder llegar a ser como él, no, Señor, sino bueno, estoy Diría yo que una comparación sin envidia, o sea, como tomar lo bueno y aprender Eso, de alguien como que realmente tomar lo uno bueno. porque hay Exacto. personas Que uno admira. Hay personas que yo en lo espiritual admiro, en lo musical admiro. Y que son en- ejemplos a seguir. En la relación así de su forma de ser, admiro. Yo digo, yo quisiera ser como él. Yo quisiera tocar la guitarra como X. Yo quisiera ser como Cristo en esto, alcanzar la estatura de Dios. Este pastor como lo vive, lo que enseñó. Yo quisiera tener la revelación. O sea, una comparación, digamos, sana. Es lo que quieres decir. Como Lo que sin- radica sin para que envidia esa y nada de comparación eso. sea sana es que nosotros logremos tener una identidad en Cristo bien cimentada. Amén. Eso evita la competencia. Claro, eso Claro. evita la Totalmente. competencia. Porque sabemos Y quiénes eso evita somos. Que esa comparación se vuelva malsana para nosotros, porque podemos caer en el sentirnos menos, en el sentir que no lo logramos, o en el sentir que es que somos demasiado buenos para este mundo. Sí, ¿cierto? y que esa es más heavy. Esa es más heavy. Claro. Entonces, digamos que la clave para no caer en ese tipo de comparaciones y en este tema que estamos hablando, competir, porque específicamente de la Competir competencia, con otros. es tener ese concepto correcto de nosotros mismos, como nos habla la palabra, ¿cierto? Entender que no vamos a hacer más de lo que Dios ya dijo que íbamos a hacer, ni somos menos de lo que Dios ya dijo que íbamos a hacer, simplemente vamos a hacer lo que Dios dijo que íbamos Pero a hay hacer, que ni más ni menos. Hondar en conocer quién soy en Cristo. Exacto, ¿Qué dice Amén. Dios de mí? amén. Ahora, Sí. otra, la tengo acá que también es buena. Dice, cuando declaraba, el Señor me dijo que debo hacer esto. A pesar de que lo cierto era, creo que el Señor me dijo que hiciera eso. O sea, cuando usted dice, el Señor me dijo Pero que no- debo hacer eso, pero usted en lo profundo Sabe. que es, creo. O sea, no es que sí, sino que... Pero Muy fuerte. usted pone a Dios como su escudo, Muy pero fuerte. está huyendo de él. ¿Sí ven? ¿Qué pasa con eso? No, pues es Ellen Gómez. una confusión muy fuerte. Estamos confundidos. Ahí se cae como en algo Estamos llamado confundidos. manipulación. también. Claro, ¿Podría entrar ahí? manipulación, obvio. ¿Cierto? Me viene a la mente, por ejemplo, esas iglesias que no vamos a decir el nombre por respeto, ¿cierto? Pero qué, ajá. En donde apenas usted entra, ya le empiezan a profetizar. Muy teso. Y Dios me dijo que te dijera. Y Dios me dijo que te dijera.
Y Dios te también dice que vas a subirte a un avión y que vas a ir por las naciones. A mí me han profetizado. Y que vas a grabar 100 discos y que te vas a ganar 8 Grammys y que puro apelando como a la carne, como al ego y a la cosa. puro aliciente para la O carne. Dios te dice que vas a ser millonario, que vas a tener una cosa, la otra, que, o sea, Tienen a Dios como el genio de la lámpara. ¿cómo? Como el genio de la lámpara, es Dios el sirviente pues de ellos que tiene que estar cumpliendo. Entonces, todo. una persona que usa, que tiene esas características es porque padece eso, de que usa a Dios, pero no está en realidad cerca de Dios ni está con Dios, sino que solamente lo usa. Claro, yo creo que ahí hace falta como, primero, relación con Dios para conocer de verdad si Dios le está hablando o no. Y segundo, como humildad, porque hace falta tener un corazón humilde para uno, porque el que se cree que Dios le está hablando todo el tiempo y a todo el mundo le está diciendo cosas, se cree muy, muy elevado, se cree muy... Miren, high. yo tengo un Hace falta pensamiento, humildad. yo tengo un... Todo el tiempo le habla a uno. Voy a decir algo serio, importante. Yo tengo un pensamiento, es algo personal mío, ¿cierto? Yo dudo mucho de las profecías en donde se exalta mucho al hombre. Al hombre. Sí, claro. Sé que hay circunstancias, hay momentos específicos donde Dios, así como cuando eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, cuando Dios habló acerca de Jesús. Y hay varias profecías de algunos siervos de Dios en donde, pero la mayoría de los casos cuando Dios interviene es para poner orden, para edificar, para instruir, o sea, Dios no Para dar instrucciones, por ejemplo. Exactamente, como para decir, la profecía es para llevar un camino, una dirección, una directriz, no es como para exaltar Sí, el ego. dice que es para o consolar. exaltar al hombre así de una manera malsana. Pero no para ¿cierto? exaltación. Sí. Ese es un pensamiento muy personal mío, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo también lo comparto. ¿Comparten eso? Sí, claro, pienso que sí, que a veces Dios puede hablarle al hombre efectivamente, porque Dios conoce las necesidades, entonces consuela, edifica, pero no exalta. Epa. Es O sea, eso. como Dios te dice que vas a ser grande. Digo, sí. Sí, no, tal vez. Otra cosa es que Dios diga, en ese grande, no, Dios no lo dice tal vez de esa manera, sino Dios está preparando el camino porque esto va a pasar. Y está anunciando algo que va a pasar grande, pero no está diciendo, Amén. es que vas a hacer y la vas a... Es diferente. Ese es el enfoque que se le da, ¿no? Exacto. Y entonces ahí Amén. yo Por ahí. ondaba y es cómo yo puedo reconocer cuándo es Dios. Ujú. Y cuando es mi carne o cuando es un profeta. Y yo- ¿Cómo podemos Y reconocer? el Señor me ha hablado de eso, de yo, ¿cómo yo conozco cuando mis hijos me hablan? Pues es que yo los he escuchado toda la vida. Todo el tiempo los escucho, es una cosa diaria, constante. Juan habla y yo, ay, Juan, Reconoce la ya voz. le conozco la voz. Es exactamente igual, es Amén, tener tanta amén, amén. relación, que es lo que decías tú, mi amor, tener tanta relación con el Espíritu Santo, con Dios mismo, que se vuelva esa comunicación tan de esposos. Qué Que yo le bueno, conozco la voz, yo sé cuál es, Jesús yo sé dijo, cuál es su él- yo sé sus expresiones. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y me siguen. Conocen la voz del pastor y vamos para allá. Pero es Amén, llegar amén, a ese punto íntimo de Claro. conocerle la expresión, de saberle cuando me hace tal vez de una forma, me dice una cosa. Yo sé cuando John más está bravo. O cuando... ¿Se pone bravo? Se pone A bravo. ratos me enojo un Sé cuando poquito. está Sí. tiernito. Ah, no. Sé Se cuando me va está el podcast, tiernito. no, se me Más va, se me tierno. va Sé este cuando podcast. necesita Aquí algo. solo somos todos santos. Se me En va. lo- en el- Se me mire, va. en Se el me va este tono. podcast. Que aquí nadie se pone bravo. Le conozco el tono. Ajá. Le conozco las expresiones, las palabras que usa. ¿Sí? Sí. Es esa profundidad. Dios nos quiere llevar a eso para que no haya esa duda de que... Pues, De que ¿cómo si es él o no. ¿Dios es Dios? Ujú. Sí, amén. Sí, amén. Muy lindo. Bueno, ya finalizando, ya para entrar como en la recta final, ¿Tan rápido ya? Sí. tengo no sé cuánto llevamos, pero amén. Llevamos Llevamos una media hora. horita. ¿Una horita? Está Como bien. una horita. Está bien, Para hacer el apenas. primer podcast una horita porque después ya lo saturamos y después no nos ven los otros podcasts. Otra, esta me parece poderosa. Miren esta. Eso es. Esta nos va a explotar así ¡push! La cabeza. Dice, cuando me escondía detrás de la charla sobre Dios, desviando la atención de mis grietas interiores y poniéndome a la defensiva en cuanto a mis fracasos.
¡Ay, papá! Eso me hace pensar a mí en una persona que es orgullosa y en la Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y pide perdón. Se me ocurre hablar sobre ese contexto, ese ejemplo, y están hablando así en la charla y Dios nos llama a perdonar, ¿no? Y tal, y dice, sí, amén, pero y también dice en la Biblia que no hay que dejarse de congregar. Y nada, y en la charla como tratando de desviar la atención de la falta de ir a pedir perdón. La falta de perdón. O cualquier cosa. O el orgullo ahí que está. O sea, yo creo que todas esas cosas también van muy acompañadas. Todo lo que estamos hablando, todo está muy ligado, porque es la enfermedad para los que llegaron tarde. Estamos hablando de cómo usar de cómo a veces se usa a Dios para huir de Dios. Amén. Sí. Hemos tenido momentos en los que, yo personalmente sí he tenido momentos en los que me he descubierto a mí misma, escondiéndome, de pronto no de una forma física, pero sí de una manera detrás de esas conversaciones, ¿cierto? Con muchas heridas, con incredulidad, bueno, con infinidad de cosas. Y sí, o sea, seguimos manteniendo como esas conversaciones así como con Dios acá en la boca todo el tiempo, ¿cierto? Pero con cero convicción, ¿sí? Y bueno, fue hace un tiempo, ya el Señor me reconcilió con Él. y ahora siento que de pronto ya no tengo a Dios todo el tiempo, pues como a pedir acá de boca todo el tiempo, pero sí lo que hablábamos ahorita y es empezar a tratar de ser un poco más honestos, ¿cierto? Honestos intelectualmente, o sea, con lo que pensamos, honestos emocionalmente, ¿cierto? De poder decir, bueno, así soy. Porque a veces usamos a Dios como una muletilla, ¿no? Y todo el tiempo estamos ahí. Yo puedo estar en la inmunda, me voy a decir algo gracioso, yo puedo estar en la inmunda, pero no falta mi historia en WhatsApp, en Instagram. Así. El Señor es bueno. No, o con algún versículo bíblico en Victoria. Esa es buena. Así re mal. Hashtag en prosperidad. Hashtag bendecido. Hashtag nuevo tiempo. Hashtag lluvia de Dios. Y no tiene ni para pagar el recibo la semana que sigue. Sí. Y no, ¿eso es mucha fe o es apariencia? Y no solamente eso, sino que internamente no estamos viviendo nada de eso. Internamente tenemos un montón de cosas en las que no estamos creyendo en Dios, no estamos obedeciendo, no estamos siendo sinceros. Coherentes, tal vez. Yo diría, para ir aterrizando el tema e ir cerrando, que todo esto es como utilizando a Dios para validar nuestras firmes opiniones. Sí. ¿Qué piensan? Sí. Sí, o sea, lo que tratamos pensamos como de englobar todo lo que hemos estado hablando, de todos los puntos que hemos dicho, finalmente lo que pretende esa persona o ese ser humano que usa a Dios para huir de Dios es validar todas sus opiniones utilizando a Dios. ¿Cierto? Tengo un versículo bíblico duro que es Mateo 23:27. Vamos a buscarlo. A ver, venga. Dice, voy a leerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados. Sí, es verdad. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así tal cual. Apariencias. Sí. Solo apariencias. La apariencia, según el diccionario, es algo que parece, pero no es. Tremendo. Y vivimos buscando aparentar, buscando ser, ¿sí? Pero como realmente, genuinamente no sabemos quiénes somos, entonces nunca lo logramos, entonces nunca llega a ser, ¿verdad? Es un tema muy denso, pero se trata de este podcast, que nos libremos de la religiosidad, o sea, la apariencia que nos persigue. La meta de este podcast es poder librarnos de esa religiosidad que nos venden hoy en día, en donde tenemos que no pelar el cobre en nada. Que toca actuar. Y ser totalmente actorales. Actuar. Ajá. Actores. Y, o sea, nuestra vida es perfecta, no cometemos ningún error. Jackson Gómez nunca desafina. Aunque yo nunca desafino, gracias. ¡Ah, no, mentira! Eso, cosas así tan
tan prácticas, pero que la meta de este podcast, para los que nos ven hoy por primera vez, es que podamos destruir todas esas apariencias que hemos construido con los años. Quizás la gente piensa que tú eres una persona que no te pones brava con nada, que eres muy tranquila, porque has vendido esa apariencia, pero dentro de ti Tienes un volcán de emociones. eres un volcán, por si no que te controlas Y no explotas todavía. Exteriormente todo suena muy lindo, pero Uy, cuando le se quitan ve. el autotune, vea. Exacto. Eso está buenísimo. Y ustedes saben Pero que... se- con Quítense filtros ese de Instagram autotune, también. pelados. Canten como son y que la gente los siga. Miren, y Pero ahora... con filtros de Instagram también. Sin filtros. Sí, No use pero más todo. filtros de Instagram en la vida real. Ojalá Es pudiéramos eso. salir con los filtros de Instagram a la calle. Ah, será muy bueno. Imagínense. Mire, Ya me acordé. mire perdón. que... Mantener los principios, romper las formas. Destruyendo Sí. las formas. Destruyendo Ahora las que dijo formas. actor, imagínense Manteniendo los que... principios, destruyendo las formas. Ahora que usted decía actor, imagínense que hipócrita, que es lo mismo que viene de la apariencia del fariseísmo, dice que proviene del griego y es hipócrites, que significa actor. Ujú. Ser hipócrita es ser un actor, dice el diccionario. Tremendo. Y sí. Todos, mire, en algún momento todos hemos caído en eso. Sí, Los claro. 4 que estamos acá hoy Ajá. y las personas que nos están viendo, hagan memoria por un instante, sin dejarse culpar por Satanás, no, pilas, pero hagan memoria por un instante cuándo y en dónde ustedes han actuado de una manera hipócrita, con su cónyuge, con su Con jefe, ustedes con su mismos. líder, con su pastor, con usted mismo. Está engañándose a usted Así- mismo. esa es tremenda. Ese es un Terminamos podcast. creyendo en los Eso de nuestros engañarse a usted mentiras. mismo, eso es un podcast, porque si entramos ahí, aquí nos da, Sí, eso se es nos un van podcast. 4 horas hablando. Sí. Eso es tremendo. Nos hemos ganado Óscares. Casi que somos, Globos de mire, oro. sí, somos somos actores en la vida, de Nos hemos nuestra vida ganado los real. Óscares. Nominado al Oscar a Mejor Cristiano. Mejor drama del año. Drama del año. Drama Queen. Exacto, Drama King. Drama Tengo del Drama año. Queen. Tremendo. Actores de la vida, de nuestra propia vida real. Que Más bueno, o y menos. termina eso siendo, como dice ahí, una defensa. Como una defensa que uno tiene como un arma de defensa para que no vean lo que uno es. Un en mecanismo de realidad. Un defensa. mecanismo de defensa. ¿Y se llama qué? Dios. O Sí. sea, se usa Dios. Dios. Se usa Dios. Dios me dijo. Dios me dijo. Por ejemplo, ay, que el consejo de Dios es este a la luz de la palabra, vea, es esto. Y la gente no, y Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Ajá. Ay, el Señor conoce mi corazón. Sí, precisamente. por eso. Esa, uy, miren, esa frase es Señor, mira muy de... mi corazón. El Señor conoce mi Así, corazón. así, vean. Por eso Venga, mismo. suéltese, Por venga. eso. Aquí está. Pero es verdad. Esa frase es muy así, perdóneme. Dios conoce mi corazón. Ujú. Pues obvio. Claro que Dios lo conoce, pero si usted tiene que estar diciendo eso es porque hay algo que está mal. Dame, hijo mío, tu corazón sincero. Hagamos una promoción ahí. La de cuña ahí canción, del... sí. Aprovechamos la cuña. Estamos estrenando un nuevo álbum. Para los que no saben, mi hermana Ellen Gómez es salmista Yo les y vamos a poner sacamos un el enlace. álbum poderoso. Se llama Vale. El fin del discurso. Vayan a verlo. Búsquenlo en Spotify. Acá Todas las ponemos el plataformas enlace. digitales. Ponemos el enlace. La franja publicitaria. Regresando al podcast. Amén. El reto. ¿Cuál es el reto? Sí, vamos Después a de este soluciones. podcast, de todo lo que Dios nos está hablando, de todo lo que Dios nos ha hecho conscientes a nosotros y queremos compartirlos con ustedes para que también llegue esa conciencia a ustedes y podamos empezar a transformar nuestra vida, nuestras familias, nuestras iglesias, la sociedad y nos limpiemos de toda esa malsana hipocresía y apariencia que nos persigue, toda esa religiosidad que hemos aprendido, Yo que creo que hemos ustedes me heredado. dirán, yo creo que el protagonista es el corazón, aquí en este tema, ¿cierto? Pues Sí. sí, como En, que... pues en este contexto sí, en o este sea, de contexto verdad el que el corazón es vital, o sea, es entender que todos los seres humanos tenemos sentimientos, Ujú. Sí. ¿cierto? Deseos. Y el hecho de querer minimizarlos o negarlos, lo que sea, tanto los buenos como los malos, ¿cierto? Entre comitas malos. No, porque hay sentimientos que son malos, como la... Lo que pasa es que si ahondamos un poquito en eso, por ejemplo, la ira
la ira en sí no es mala, es algo que Dios lo permite que esté en el hombre y se gesta, y a veces se usa para, por ejemplo, cuando Jesús fue al templo y se airó, ¿cierto? Sí, y claro. botó las mesas y actuó con ira, en realidad. Sí, claro. Pero Es era más, porque entendía, tuvo celo. Entonces Yo la estoy ira no hablando es que sea claro, yo mala. estoy hablando en sentimientos como, por ejemplo, la envidia. ¿Eso es ok. un sentimiento? Bueno, sí. ¿O eso qué sería? ¿Una emoción? Bueno, Eso ya- El sentimiento pero de- todas esas emociones Ajá. reflejan, o sea, esos son emociones, Sí. pero eso en el fondo refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, a lo y que lo voy- que Dios necesita. A lo que voy yo es que tratar Limpiar. de minimizar eso y como lo sentí, pero como que lo escondo y no le paro bolas, no le paro sí. atención. Eso con el tiempo es lo que genera esta enfermedad de la que estamos hablando hoy. Sí. Este Porque virus. terminamos es como minimizando lo que sentimos y en un activismo malsano, ¿cierto? Y caemos en todos esos errores en donde terminamos juzgando, en donde terminamos usando a Dios en muchas cosas, haciendo una cosa, haciendo la otra. Dios me dijo, Dios, pero no hay un momento de pausa. Pero no para haciéndonos poder- cargo de nosotros. Exacto. Entonces yo pienso que el reto, como Sí, dices tú. ¿cuál es el reto? ¿Cuál sería el reto? ¿Hacernos cargo? Pero digo yo, claro, pero antes de hacerse cargo hay que parar. Ah, ok, para. Entonces digo yo que el primer reto de este podcast es como que podamos tener una pausa, ¿cierto? Hacer una oración genuina a nuestro Dios, reconocer delante de Dios, y si tienes que reconocer delante de tu líder o delante de tu cónyuge o de tu prójimo algo, hazlo. O sea, mostrarse vulnerable es una manera en la que Dios nos puede a nosotros cambiar el corazón. Entonces el Amén. reto sería como empezar a ahondar en lo que significa ser honestos. Amén. Para empezar a abrir el corazón y empezar a verse realmente, tomarse el tiempo Enfrentar. para mirarse. Ajá. ¿Sí? Enfrentarse uno mismo con Eso. todas sus cosas feas, Con con todas todo. sus cosas buenas, resaltarlas. Y ahí es donde está la clave, como parar, como dice Emma, y enfrentar lo que hemos hecho, como quitar ese muro, esa máscara, Ese ese velo disfraz, tonto. ese papel de esa actriz, de ese actor, y enfrentar lo que somos. Es como el primer paso, yo creo que. Y echar detenerse mano y de la enfrentar. honestidad. Ujú. Amén. ¿Alguien más? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que agregar más sobre el tema? Orar, he aprendido que todo se construye en oración, y si necesitamos echar mano de la honestidad, entonces vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos deje ser honestos, que nos enseñe el principio de la honestidad, el valor de la honestidad, para poder cada día más vernos realmente como tenemos que vernos. Yo creo que es Sí, importante que después de que enfrentar, que suelten esas después de formas. eso viene un proceso que no es fácil, que no va a ser fácil. Digamos, en unas personas puede durar meses, en otros años, pero no hay que tirar la toalla, no hay que darse por vencido, porque es un proceso que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucha fortaleza, que requiere mucha inteligencia, porque no es que listo, hoy enfrenté, hoy reconocí lo que soy y mañana voy a ser otra persona, no. Es un proceso que va a costar, pero que al final de cuentas va a valer mucho la pena, porque se va a liberar uno de una carga tremenda que es todo ese aparataje que uno trae de mentira, que no lo deja ser a uno en realidad. Entonces yo creo que hay que vivir ese proceso, saber que no es fácil y que el Espíritu Santo está ahí para consolar, más no para juzgar, ¿sí? Porque en el proceso hay algo que cuando yo lo viví, que fue muy difícil para mí, que era la culpa. Entonces uno quiere hacer las cosas bien y está cambiando, pero entonces llega la culpa y eso lo detiene a uno. Entonces como que avanzar en ese proceso y saber que el Espíritu Santo consuela y que Dios siempre da la salida, ¿sí? Amén. ¿Verdad? Entonces, concluyendo, ¿cierto? Sí. A ver si Dios me da la gracia de concluir correctamente, y es poder ser honestos y expresar con honestidad, digamos, que poder expresar nuestras emociones. Y, Sí. ¿cierto? Porque si no podemos hacer eso, vamos a ser incapaces de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Porque finalmente no vamos a poder estar sanos. ¿Mm? Sí. Porque el que encubre su pecado No jamás prospera. prosperará. Ujú. ¿Cierto? Más el que lo confiesa delante de Dios y toma cartas en el asunto, o sea, comienza a sanarse, ¿cierto? Pues Dios lo Alcanza perdona, misericordia. alcanza misericordia. Gracias. Amén, sí. Entonces, esto es todo por hoy. Amén. Gracias por estar con nosotros esta Muchas hora y gracias. piquito. Que el Señor los bendiga. ¿Quieres hacer una oración para finalizar? Sí. Y terminamos amén. orando. Padre, gracias, Señor,
por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de empezar este podcast, Señor, de poder usarnos como instrumentos tuyos, Señor, de sanidad, Padre, que vemos como tú, Señor, has convertido todos nuestros errores, todo lo que en alguna vez fallamos y aún seguimos haciéndolo, Señor, y nos sigues corrigiendo, como todo eso, Señor, sabemos que tú lo vas a empezar a usar acá, Señor. Por favor, usa todo eso, Señor, que las personas allá al otro lado, Señor, de sus televisores, computadores, celulares, pueda, Señor, recibir esta palabra, Señor, Amén, llegar a Señor. sus corazones, cambiar sus corazones, mudarlos, Señor, poner esperanza, Señor, en sus vidas, poner esperanza, Señor, en sus familias, en sus trabajos, en sus proyectos, Señor, saber que no todo está perdido, Señor, que siempre que estés tú, Señor, que mientras haya esperanza, Señor, hay vida, Señor, que mientras haya vida, Señor, tú estás ahí, Padre, dando salidas, dando oportunidades, Señor. Te damos gracias, Padre, te pedimos, Señor, que hagas de este podcast, Señor, un rema, Señor, para la vida de las personas que nos ven, Señor, y podamos, Padre, entre todos transformar, seguir transformándonos nosotros y transformar, Señor, las vidas de los que nos ven, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Somos La Colmena Podcast. Dios los bendiga. Chao. Chao. La Colmena.